Hoy es el primer domingo del año 2020 y yo creo que si estamos aquí no es por casualidad. El Señor nos ha traído con un propósito en esta mañana y no solamente eso, sino que Él nos ha ayudado a que nosotros lleguemos a este lugar. Muchos tal vez hayamos venido con dificultades, muchos de pronto hayamos tenido situaciones durante el año 2019 que nos han hecho permanecer con problemas o con dificultades. Algunos a nivel personal, otros de pronto a nivel familiar, con nuestros hijos, con nuestros padres, algunos otros a nivel financiero, ¿sí? Estoy segura que muchos de los que estamos aquí quizás tuvimos un año 2019 difícil, pero hoy quiero traerles una palabra de parte de Dios y es una palabra de esperanza. Es una palabra para que nosotros entendamos que lo que hayamos vivido no es el final, que lo que hayamos vivido no nos define, no define nuestras vidas, sino que por el contrario puede significar una escuela para que nosotros podamos enfrentarnos a lo que viene con mayor fuerza y con mayor sabiduría. Cada final e inicio de año simboliza un cambio de temporada. Cada vez que finalizamos un año e iniciamos otro, iniciamos un nuevo tiempo donde podemos tener nuevos proyectos, nuevas metas para alcanzar, nuevas formas también de alcanzarlos, porque de pronto en el año anterior no pudimos lograr algunas cosas, pero tenemos una nueva oportunidad. Cada año que inicia es una nueva oportunidad que Dios nos da para que nosotros podamos tener un cambio en nuestras vidas. Debemos entender que el pasado no nos esclaviza, que lo que hayamos vivido o lo que haya ocurrido en nuestras vidas no es algo que nos esclavice, sino al contrario, que nosotros tenemos el control de nuestro futuro aquí en el presente. Lo que yo haga aquí en el presente es lo que va a representar lo que yo voy a hacer en el futuro. Los sueños, los anhelos, los proyectos que yo quiero alcanzar en el futuro, los tengo que lograr aquí en el presente, porque de ellos depende. Muchas veces hemos tenido que sacrificar temporadas enteras, no sé cuánto tiempo, días, meses, a veces años, tenemos que sacrificarnos por una meta, por un sueño o por un anhelo. Hemos tenido que pasar de pronto trabajos difíciles, noches sin dormir, tiempos de oración y ayuno largos, o a veces hemos tenido que dejar cosas o personas a las que amábamos para lograr un sueño o para lograr un proyecto que nosotros tengamos en mente. Pero hoy, como les decía ahorita, Dios nos ha dado una promesa para este año. Y quiero predicarles bajo el título Las fuerzas del águila. Y quiero pedirles que me acompañen en el libro de Isaías, el capítulo 40, versículo 31. Y vamos a leer en la Nueva Versión Internacional, por favor. Los que tengan sus Biblias digitales, que puedan colocar la Nueva Versión Internacional, o si no en pantalla, sí, ya la tenemos. Dice así: pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. El domingo pasado tuvimos un invitado especial, el profeta Fabio Gil. ¿Cuántos estuvieron aquí escuchando su palabra? Ok, y él nos hablaba de un tema muy bonito. Él nos decía de la importancia que es atesorar la palabra que Dios nos había dado. Cuando Dios nos ha dado una promesa, nosotros debemos atesorarla y no dejarla caer. Y no importa el tiempo que pase, si el Señor habló, el Señor va a cumplir. Pero me impactó mucho que él cerró su mensaje con este versículo de Isaías. No sé si lo recuerdan. Ese fue el último versículo que él nos regaló y nos dijo que nos daba esa promesa para el 2020. Y me impactó porque ya yo estaba preparando el mensaje para hoy bajo esa directriz, con ese versículo. Entonces, cuando Dios quiere hablarnos, de muchas maneras lo hace, pero nos habla. Y algo más que me impactó aún más fue que el versículo de hoy en la Biblia YouVersion, no sé quiénes lo tienen, que todos los días nos bota un versículo, y el versículo de hoy es ese precisamente. Isaías 40:31. Entonces vamos a desglosar este versículo y vamos a analizar lo que Dios nos quiere hablar a través de él.
qué es lo que Dios nos está diciendo para este año 2020. Lo primero que Dios nos habla ahí, en la primera parte de ese versículo, es que Él nos va a dar nuevas fuerzas. Él va a renovar nuestras fuerzas. ¿Pero por qué nos está hablando de renovar nuestras fuerzas? Porque seguramente venimos cansados, ¿cierto? Porque seguramente hemos pasado situaciones que nos han dejado agotados. Pero el Señor nos promete darnos nuevas fuerzas. Si nos vamos un poquito hacia atrás, en el versículo 29, el mismo capítulo 40, pero el versículo 29, el Señor dice: Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. ¿Quién es Él? Dios, ¿cierto? Él fortalece al cansado, no al que tiene fuerzas. Él fortalece al cansado, porque el que tiene fuerzas no necesita más, ya las tiene. Aquí nos está hablando es a los que sentimos que no podemos más. ¿Alguna vez en su vida usted ha sentido que no puede más? ¿Se ha sentido tan cansado que realmente dice: Señor, de verdad me voy a rendir porque no puedo más? Yo me ponía a analizar en qué momentos de mi vida yo me he sentido así. Y me acordaba de algún momento cuando estaba en el colegio, el profesor de educación física del examen final era darle 5 vueltas al colegio, corriendo. Yo nunca he sido muy buena para los deportes, o sea que mi estado físico no es el mejor, nunca fue el mejor, pero yo lo vi fácil. 5 vueltas al colegio, fácil. Y empecé a correr, chévere. Cuando iba por la segunda vuelta, ya sentía que de verdad no podía más. Y corría y corría y corría y el camino lo veía inmensamente largo. Y yo decía: Dios mío, me faltan 3 vueltas todavía. Gracias a Dios esa materia nos tocaba en el último bloque del día. O sea, ya era lo último. Y mi apellido es Rodríguez, o sea que yo era del último grupo que salió a correr, porque nos fueron sacando por grupos en orden de apellido. Y cuando yo iba en la segunda vuelta, como les digo, ya yo sentía que no podía, pero yo seguía corriendo, porque yo pensaba en mi nota. Yo decía: si yo no llego, ¿cuánto me van a poner? Voy a perder la materia. Y seguía corriendo, corriendo, corriendo. Y literalmente me quedé sin fuerzas, totalmente. Los pulmones se me cerraron, las piernas no me daban, pero yo seguía y seguía y seguía. Y gracias a Dios, cuando llegué a la meta de la tercera vuelta, eran 5, acuérdense, cuando llegué a la meta de la tercera vuelta, sonó el timbre de salida del colegio. Y yo caí desplomada totalmente en el piso. Pero me acuerdo de haber sentido realmente que no podía más, no podía más. Y a pesar que no podía más, mi mente decía: tienes que seguir, tienes que seguir, tienes que seguir. Si ese timbre no hubiera sonado, yo creo que me hubiera dado algo ahí, me hubiera dado un infarto, yo no sé qué me hubiera dado, pero de verdad yo sentía que no podía, ¿sí? Y Dios nos habla todo el tiempo acerca de que Él es quien renueva nuestras fuerzas. En ese momento el Señor no renovó mis fuerzas, pero sí me salvó. Yo digo que ya me amaba. Ya me amaba desde ese momento porque me salvó de lo peor. Y ya la clase siguiente pues fue a hacer las otras 2 vueltas que me faltaron y listo. Quedó lista mi clase. Pero algunas veces nosotros caemos en el error de rendirnos. Cuando ya no podemos más, nos rendimos. Y a veces peores errores cometemos cuando enseñamos a nuestros hijos a que se rindan. Yo veo constantemente, yo soy docente, creo que lo he contado en algunas ocasiones. Yo soy docente, estoy nombrada con el distrito y yo veo mis estudiantes, algunos, no todos, que no van a clase. Y al día siguiente uno les pregunta: ¿qué te pasó? ¿Por qué no viniste? Es que me dolía la cabeza. ¿Qué te pasó? ¿Por qué no viniste? Es que mi mamá se quedó dormida. ¿Qué te pasó? ¿Por qué no viniste? Es que no tenía ganas, estaba lloviendo. Yo me acuerdo mi mamá, pues yo no sé cuántos de ustedes tuvieron una mamá así,
Pero yo me levantaba y le decía a mi mamá, mami, es que tengo fiebre, me siento mal. ¿Se siente mal? Tómese el Doles y alístese para el colegio. Y se lo lleva ahí en el maletín, si se vuelve a sentir mal, se lo vuelve a tomar. Pero siempre me acostumbraron a que mis responsabilidades yo tenía que cumplirlas hasta el final, que no me podía rendir. Así estuviera enferma, tenía que estar, mejor dicho, hospitalizada para yo no ir al colegio. Y nosotros a veces mal acostumbramos a nuestros hijos a que se rindan fácilmente, a que si están haciendo algo y dicen no puedo, entonces les decimos ya, bueno, deje así. Mami, no quiero ir al colegio, bueno, no vaya hoy. No, es que no alcanzo, bueno, no lo coja. Y Dios nos está hablando hoy de nuevas fuerzas, pero no nos está hablando de rendirnos. Nos está diciendo hay que seguir y seguir adelante. El Salmo 73, versículo 26, en la Nueva Versión Internacional, voy a leer algunos versículos en la Nueva Versión Internacional y otros en Reina Valera. Dice así, el Salmo 73, 26. Podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón. Él es mi herencia eterna. Mi cuerpo y mi espíritu pueden sentir que no pueden más, pero Dios es quien fortalece mi corazón. Muchas veces nos podemos sentir que no podemos más físicamente o que no podemos más espiritualmente, porque también a nivel espiritual lo sentimos. A veces nuestras emociones están por el piso y creemos que no podemos más. Pero miren qué bonito dice aquí el salmista. Pero Dios fortalece mi corazón, o sea, fortalece mis ganas, me da fuerzas para seguir adelante. Dios es el único que puede fortalecernos. Pero si nos regresamos al versículo inicial que estamos estudiando, que es el Isaías 40, 31, vamos a encontrar ahí la clave para que Dios pueda fortalecernos, porque hay una clave en este versículo. Ahí está, y está en el principio. Dice, los que confían en el Señor. Esa es la clave. Es decir, que esta promesa no es para todo el mundo. Esta promesa de que Dios me fortalece no es para todo el mundo. Esta promesa es nada más para los que confían en el Señor. Ahí está la clave. Entonces, la pregunta en esta mañana es, ¿será que nosotros realmente sí confiamos en el Señor? ¿Será que cuando estamos pasando esos momentos difíciles, sí estamos confiando en el Señor? ¿O somos de los que definitivamente nos rendimos y retrocedemos? En el último momento, cuando ya estamos a punto de llegar a la meta, a veces nos rendimos. Y no sabemos ni siquiera qué fue lo que perdimos, porque como no llegamos, nos perdimos de todas las bendiciones que Dios nos quería regalar. Me acordaba también de un familiar que tuvo un bebé hace poco y ella me contaba que cuando estaba pariendo, en el último momento, se rindió. O sea, ella dice, sentí que me quedé sin fuerzas y me rendí. Y cuando se rindió, el bebé retrocedió. O sea, el bebé ya estaba en el conducto para salir y cuando ella se rindió, soltó y el bebé retrocedió. Casi se muere. Casi se mueren los dos. El regaño del médico fue tenaz, porque claro, el bebé pudo haber hecho ahí una, pues yo no soy médico, pero alguna deficiencia y se pudo haber muerto. Y ella también se pudo haber muerto en ese momento. Muchas veces nosotros matamos nuestros sueños de esa manera, nuestros proyectos, porque en ese momento, en ese instante donde hay que hacer la mayor fuerza, ya nos sentimos tan cansados que nos rendimos y nos botamos atrás y no sabemos ni siquiera de qué fue lo que nos perdimos. Algunas veces tenemos actitudes equivocadas con el Señor porque le decimos, Señor, estoy cansado, no puedo más, me rindo y efectivamente me rindo. Porque nosotros podemos hablar con el Señor, llorarle y decirle, Señor, no puedo más, pero no rendirse.
No rendirse, porque hay algo que el Señor quiere hacer. Y si tú te rindes, no vas a disfrutar de eso. Algunas veces lo buscamos, pero no esperamos que actúe. Eso es lo otro. Lo buscamos y le decimos, Señor, ayúdame. No puedo más. Pero cuando el Señor va a actuar, ya no puede actuar porque ya retrocediste. Entonces en esos momentos renunciamos al trabajo, en esos momentos renunciamos a nuestras relaciones, a la pareja, renunciamos a los proyectos, renunciamos a tantas cosas, al ministerio. ¿Pero por qué? Porque no esperamos a que el Señor actuara. El Señor nos dio una promesa que fue renovar nuestras fuerzas. Y si Él dijo que va a renovar nuestras fuerzas es porque Él lo va a hacer. Lo segundo que podemos ver en ese versículo está a continuación. Regálamelo nuevamente. Isaías 40:31, por favor. Dice, volarán como las águilas. Volarán como las águilas. Y yo empecé a colocar esa frase en mi cabeza. Volarán como las águilas. ¿Pero por qué como las águilas? ¿Por qué Dios nos dice que nos va a hacer volar como águilas? ¿Por qué no como palomas? Las palomas vuelan bonito y las usaban en la antigüedad como mensajeras, o sea que volaban lejos. ¿Por qué el Señor especifica como las águilas y no nos compara con ningún otro animal? Y encontré en el Salmo 103, capítulo 103, versículo 5, regálame ahí la Reina Valera, por favor. Salmo 103, versículo 5. Dice así, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Dios es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Este es el segundo versículo en la Biblia que menciona un águila para compararnos con el que el Señor nos quiere comparar. Y nos habla de rejuvenecernos. Rejuvenecernos, ¿de qué les habla a ustedes la juventud? De fuerza, de vigor, ¿cierto? De energía. Eso es lo que el Señor quiere hacer. Rejuvenecernos como el águila, pero nuevamente nos compara con el águila. Y me puse a investigar acerca de las águilas. ¿Qué son las águilas? ¿Quiénes son? ¿Por qué será que el Señor nos quiere comparar con ellas? Y encontré muchas cosas interesantes que vamos a analizar hoy. La primera es que a las águilas se les conoce como las reinas del cielo. Es decir, que ellas son las reinas de las aves. Entre todas las aves, las águilas son las reinas. Así como en las bestias, ¿el rey quién es? El león, exactamente. En el cielo, las reinas son las águilas. Pero encontré algo súper interesante, que dice que todas las aves tienen la costumbre, no sé si ustedes las han visto, que cuando están comiendo, están mirando por sus hombros a los lados. Todas las aves miran hacia atrás cuando están comiendo. La única ave que no tiene esa costumbre son las águilas. ¿Por qué? Porque las demás aves miran hacia atrás por temor a que venga otro depredador y se las coma. Mientras que las águilas no tienen ese temor. Ellas no tienen temor de que venga ninguno por encima de ellas, porque ellas son las reinas. ¿Sí? Por encima de las águilas, nadie. Ellas son las reinas en el cielo. Entonces, de la misma manera, Dios nos promete que nos quiere hacer volar como las águilas, no como cualquier ave, sino como las águilas. Dios nos quiere que nosotros, Dios quiere que nosotros seamos reyes, que nosotros reinemos en el lugar en donde estemos. En el lugar en donde Él nos haya colocado, ahí quiere que nosotros reinemos. Que nosotros no tengamos temor de que venga otro a opacarnos o a destruirnos. Porque si el Señor está contigo, ¿quién contra ti? Y ahí es donde Él nos quiere llevar. Nos quiere llevar a que seamos como esas águilas en lo alto, que no tengamos temor
de que nadie nos quiera destruir. No importa cuán cansado estés, Dios te dice, voy a hacerte volar como un águila. No importa cuán cansado estés, el Señor te dice, reinarás como las águilas. Amén. Lo segundo que encontré es que las águilas han sido a lo largo de la historia símbolo de poder y de victoria. Antiguamente, entre los imperios más grandes, hubo varios que se representaron a través del águila, entre esos el Imperio Romano. El símbolo con el que se representaba el Imperio Romano era un águila. Actualmente hay aproximadamente 25 países en el mundo que tienen en sus escudos un águila. Entre esos Estados Unidos, que tiene un águila que es conocido como el águila calva, que es un águila cabeza blanca. Ese es el símbolo que aparece en el escudo de armas de Estados Unidos. Quiere decir que por algo están ahí, ¿cierto? Por algo grandes imperios y grandes países se representan como un águila. ¿Sí? Por poder, como les decía, poder y victoria. De la misma manera el Señor quiere levantarnos con poder y darnos la victoria. Eso es lo que el Señor quiere con cada uno de nosotros. Pero hay una condición que se las decía al principio y que la vuelvo a repetir: confiar en Él. Ahí está el secreto: confiar en Él y en sus promesas. Lo tercero que encontré de las águilas es que construyen sus nidos en lugares muy altos, muy altos. Algunas veces en acantilados, otras veces en los árboles, pero buscan los árboles más altos y construyen sus águilas más o menos de los 30 metros, de los 30 metros para arriba, construyen sus nidos. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes. ¿Por qué un águila tiene que construir su nido tan alto? Pues sencillo, para evitar que sus crías estén expuestas a otros depredadores, para evitar que otros depredadores se coman lo que es de ellos. Por eso construyen sus nidos tan altos, porque ningún otro puede volar tan alto como ellos, entonces no estarán en peligro sus crías. Entonces, de igual manera, cuando el Señor nos dice que volaremos como águilas, quiere decir que nos está dando para que nosotros volemos y construyamos nuestros tesoros en alto. Como dice la palabra, nosotros debemos construir tesoros donde ni la polilla ni el óxido carcomen. ¿Dónde? En el cielo, en la roca que es Cristo. Ahí es donde nosotros debemos construir nuestros tesoros. Nuestros nidos deben estar ahí. Hoy Dios te dice, no gastes tu vida construyendo tesoros aquí, porque esos tesoros no te los vas a llevar. Porque esos tesoros que construyes aquí están en peligro y en cualquier momento los puedes perder. Así como ocurrió con Job, todo el dinero que tenía, todo el ganado que tenía, toda la riqueza que tenía, y de repente un día perdió todo. De igual manera nosotros, todo lo que construyamos aquí en la tierra, en cualquier momento lo podemos perder. Porque Dios es el que da, pero si Dios quiere, también quita. Y si nosotros no tenemos nuestros tesoros protegidos por el Señor, están en peligro. Si no los construimos en el cielo donde deben estar, que es con Él, están en peligro, que cualquiera lo destruya. Entonces, hoy quiero decirte que dediques tu vida a construir tesoros en el cielo, los tesoros que verdaderamente valen la pena. El propósito que Dios nos colocó y por el cual nosotros estamos aquí hoy, a ese es al que nosotros debemos dedicarnos. Hacer el propósito que Dios quiere que nosotros hagamos aquí. Lo cuarto que encontré sobre las águilas es que algunas son tan grandes que pueden medir hasta 2.5 metros de punta a punta de sus alas. ¿Se imaginan? 2.5 metros. Y pueden tener un peso máximo de 7 kilos. Más o menos el peso de un águila oscila entre los 3 y los 7 kilos aproximadamente. Pero resulta que esas águilas con ese tamaño y ese peso pueden capturar presas tan grandes como un venado
o como un simio. Y encontré que un venado tiene un peso aproximado entre los 40 y los 200 kilos. Ahora imagínense un águila de 7 kilos, que sería la más grande, capturando un venado de 40 kilos, que sería el más pequeño. Miren la diferencia. Entre eso encontré también que en relación con el tamaño del águila, sus alas son más poderosas y más fuertes que las de un avión. Y le preguntaba a un amigo que trabaja con aviones, ¿cuánto puede pesar un avión desocupado? Y me decía que pesa aproximadamente 40 toneladas. Un avión desocupado. Y luego para salir a volar puede tener una carga máxima de 78 toneladas. Digamos que el doble de su peso vacío es lo máximo que puede cargar el avión. Y miren la relación con el águila. De 7 kilos que pesa el águila a 40 kilos mínimo que puede llegar a cargar. Y me puse a ver videos de cómo las águilas cazan y es impresionante. Impresionante. Los animales que son capaces de cargar. Y si se les caen, bajan por ellos y los vuelven a coger. Y algunas hasta luchan con el animal, hasta que lo pueden agarrar bien y se lo llevan. Y se lo llevan hasta el nido y allá, una vez en el nido, perdió. Además de que los nidos de esos animales son gigantes. No anoté la medida, pero me sorprendí que son metros de diámetros que tienen los nidos que hacen las águilas. Entonces, una vez que el animal ya está en el nido, perdió. Porque además la cría, entre todos vienen y lo destrozan y se lo comen. Entonces Dios nos está hablando que Él quiere hacernos volar como un águila, también para que nosotros creamos que podemos alcanzar cosas inimaginables. ¿Ustedes creen, ustedes podían imaginar que un águila que pesa 7 kilos pueda cargar un venado de 40 kilos? Yo no lo imaginaba. Un animal tan pequeño, entre comillas, cargar uno tan pesado. Pues así de la misma manera Dios les está diciendo hoy que ustedes pueden cargar cosas de tamaños inimaginables. El Señor quiere que ustedes construyan proyectos que ni siquiera en sus mentes se imaginan que los pueden construir, que nunca pensarían que podían llegar allá. Eso es lo que el Señor quiere hoy cuando nos dice que volaremos como las águilas. Amén. Dios ha colocado ya en ti las fuerzas que necesitas. Lo único que necesitas es creerlo y actuar. Las águilas no dudan. ¿Será que yo sí voy a poder cargar ese animal? No. Lo miran y se lanzan. Pero no dudan. ¿Por qué entonces nosotros a veces dudamos que podemos conseguirlo? Si tenemos al más fuerte con nosotros. Amén. Lo número 5 que encontré sobre las águilas es que se elevan para tener un mayor panorama de su territorio y poder ver sus presas. La razón por las cuales las águilas vuelan tan alto es para tener una mayor visión de su territorio. Además que tienen una vista súper aguda, que dice que ven 3 veces mejor que un ser humano. Dice que un águila puede ver un conejo moviéndose a 1.6 kilómetros de distancia. Dice que pueden volar normalmente en el cielo a una velocidad de 50 kilómetros por hora. Esa es la velocidad que tenemos nosotros ahora en las vías en Bogotá. Pero también dice que cuando van a cazar se lanzan en picada y pueden alcanzar hasta los 240 kilómetros por hora. Imagínense, cuando ven una presa se lanzan y pueden llegar a los 240 kilómetros por hora, 5 veces más de lo que normalmente vuelan ellas en el cielo. Y además de eso, se lanzan y capturan la presa en el aire.
Ellas no se bajan a caminar y después vienen y la cogen. Ellas la capturan en el aire y retoman de una vez el vuelo, ¿sí? Entonces, de la misma manera, el Señor quiere llevarnos a lugares altos para que nosotros tengamos una mejor visión de nuestro territorio. Así como le dijo a Abraham que todo lo que viera se lo iba a entregar, muchas veces nosotros nos limitamos a mirar a nuestro alrededor y eso es lo que creemos que Dios nos va a entregar. Pero el Señor quiere llevarnos a lugares altos para que ampliemos nuestros proyectos, para que ampliemos nuestro territorio, para que nosotros nos demos cuenta que lo que tenemos no es esto que yo puedo mirar aquí a mi alrededor, sino que yo puedo ir mucho más allá, que el territorio es muy grande y todo eso el Señor nos los quiere entregar. Amén. No quiere que miremos con ojos de conformidad. A veces nos criamos creyendo que como mis papás llegaron hasta aquí, entonces hasta aquí es hasta donde yo voy a llegar. Yo les digo eso a mis estudiantes. Yo trabajo en Ciudad Bolívar y yo les digo, el mundo no es Ciudad Bolívar, porque lastimosamente, entre más bajos los estratos, más reducida es la visión. Entonces, un estudiante de estratos 1, 0 y 1, digo yo, creen que el mundo es Ciudad Bolívar. Entonces, sus proyectos es terminar el colegio para, no sé, manejar un bucecito de esos que nos sube de la Boyacá hasta la Loma, o vender limones en la esquina. No quiero decir que eso esté mal. Gloria a Dios por las personas que han logrado subsistir con eso. Mi papá, yo cuento la historia de mi padre. Mi padre era orfebre o joyero. Él trabajaba todo esto. Pero mi padre no se quedó ahí. Él decía, yo no pude, pero ustedes sí van a poder. Y siempre nos metió esa mentalidad. Yo llegué hasta aquí, pero a ustedes los voy a llevar más allá. Y hoy en día yo puedo decir que todos mis hermanos somos profesionales. Y no solamente somos profesionales, sino que somos especialistas, o sea, más arriba. Y todos estamos bien ubicados, gracias a Dios. Pero gracias también a que la mentalidad de mi padre no se quedó ahí. Entonces nosotros también tenemos que darnos cuenta que nuestro Padre que está en el cielo no quiere que nos quedemos ahí. Si tuvimos una infancia difícil, si tuvimos un pasado difícil, si nuestros padres de pronto no pudieron llevarnos a donde hubiéramos querido, no nos vamos a quedar ahí. Porque hay un mundo mucho más grande a donde nosotros podemos llegar y que el Señor nos quiere entregar. Pero para eso nos dice, vuelen como el águila, para que puedan ver lo que yo les quiero dar. No se limiten a lo que están viendo a su alrededor, sino que suban a los lugares altos para que puedan mirar hacia abajo y se puedan dar cuenta de todo lo que el Señor quiere entregarles. Lo último que les voy a mencionar acerca del águila en esta mañana es que las águilas saben cuándo una tormenta se acerca, desde mucho antes que la tormenta llegue. Y utilizan eso para esperar las columnas, esperan las columnas de aire térmicas que se forman columnas de aire frío y aire caliente, y aprovechan esas columnas de aire para elevarse más alto. Dice que las águilas, cuando se elevan por una tormenta, pueden durar horas planeando en el aire sin tener que batir las alas, solamente planeando. ¿Por qué? Porque se aprovechan de las columnas de aire de la tormenta y no tienen que ejercer ningún esfuerzo ellas, sino que solamente se dejan llevar. ¿Y para qué usan eso? Eso lo usan para varias cosas. Una, para migrar a otros lugares. Cuando quieren moverse del lugar donde están, usan corrientes de aire de las tormentas. Dos, para tener mayor visión de su territorio y darse cuenta dónde están las presas. Y tres, para librarse de los destrozos que deja la tormenta abajo. Ellas se suben y se mantienen por encima de la tormenta. Entonces, de igual manera, el Señor quiere que nosotros volemos como las águilas, porque quiere que nosotros aprovechemos
cada situación por la que nosotros pasemos en la vida. Siempre que nosotros pasemos una situación difícil, no es para que nos echemos a lamentarnos y a llorar. Ay, ¿yo por qué tengo que vivir esto? ¿Yo qué hice en la vida para merecerme esto? ¿Han escuchado a alguien hablar así? Aquí no. Aquí en esta iglesia no se habla de esa manera. Pero realmente, vuelvo y lo repito, no es para que nos quejemos, no es para que nos echemos a morir porque estamos pasando por una situación difícil, porque estamos en una tormenta, sino al contrario, así como las águilas, el Señor quiere que aprovechemos la tormenta para que nos levantemos aún más. Cada situación difícil por la que nosotros pasamos tiene que representar algo en nuestras vidas para bien. El Señor no las permite porque sí. La misma palabra de Dios dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Entonces, de igual manera, cuando nosotros pasamos por una situación difícil, entre comillas, tenemos que ir mentalizados, esta es la tormenta que me va a elevar. Esta es la que me va a sacar de aquí. De pronto, puede que nos lleve a otro lugar, a otra ciudad donde el Señor quiera hacer algo mucho más grande en nosotros. A nosotros nos trajo una tormenta aquí a Bogotá. Yo soy de Barranquilla y aquí a Bogotá nos trajo una tormenta, literalmente. También el Señor quiere que ampliemos nuestro territorio, que aprendamos de las dificultades, que aprendamos de cada situación difícil. Cada vez que nosotros pasemos por algo difícil, tenemos que preguntarle a Dios, Señor, ¿qué quieres que yo aprenda de esta situación? Y no solamente preguntarle, sino aprenderlo. Porque no es posible que pasemos por un momento difícil y después otra vez se vuelva a repetir el mismo y otra vez el mismo y otra vez el mismo. Como dice el viejo y conocido refrán, al perro no lo capan 2 veces. Pero ¿por qué a nosotros sí? Porque algunos de nosotros sí nos dejamos capar 2 y 3 y 4 y 5 veces. Caemos en el mismo error una y otra vez. Porque no aprendemos la lección. Porque no aprovechamos la tormenta para aprender la lección, sino que la aprovechamos es para echarnos a morir. Porque pasé esto, porque viví esto. No. Cada situación difícil en nuestra vida nos tiene que dejar una enseñanza y nos tiene que levantar a ser mejores que lo que éramos. Nos tiene que levantar a un lugar más alto que el lugar donde estábamos y del cual veníamos. Dios quiere que aprendamos. Por eso Él permite que muchas veces vivamos cosas difíciles, porque Él quiere que aprendamos de ahí y Él quiere que nos levantemos con más fuerza. Y lo tercero de lo que vamos a hablar en esta mañana, del versículo de Isaías, nuevamente me lo regalas por favor, capítulo 40, versículo 31, en Nueva Versión Internacional. Esta es la parte final del versículo. Dice, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Y aquí en esta última parte del versículo nosotros vamos a encontrar una verdad a la cual no podemos cerrarnos y que es bueno que nosotros lo tengamos claro. El Señor no nos está diciendo que no nos vamos a esforzar. El Señor no nos está diciendo tranquilo que te voy a librar de la prueba. El Señor no nos está diciendo acuéstate a dormir tranquilo que yo soluciono todo. El Señor nos está diciendo correrán y no se fatigarán. O sea, ustedes van a tener que correr. Caminarán y no se cansarán. O sea que vamos a tener que caminar. Vamos a tener que enfrentar la situación. Vamos a tener que enfrentar por lo que estemos pasando. El Señor no nos está prometiendo librarnos, vuelvo y lo repito. Algunas personas lastimosamente han malinterpretado el evangelio de esta manera. Creen que cuando conocemos al Señor, nada malo nos va a pasar. Ahora sí mi vida cambió y todo va a ser perfecto. Pero en cambio el Señor Jesús nos dice en el libro de Juan, capítulo 16, versículo 33.
nos dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nos los está diciendo clarito. Cristianos o no cristianos, todos vamos a tener aflicciones en el mundo. Todos vamos a tener que pasar por tormentas. Todos vamos a tener que pasar por desiertos. Todos vamos a tener que pasar momentos y situaciones difíciles en nuestra vida. Pero tenemos una diferencia. La diferencia es Cristo. Que Él ya nos está diciendo, confiad que yo he vencido al mundo. Lo que decía el primer versículo. Él renovará las fuerzas, pero de los que confían en Él. Entonces Él nos está diciendo, confíen, pero no dejen de caminar. Confíen, pero no dejen de correr. Confíen, pero sigan adelante. Confíen, pero no se rindan. Y ahí es cuando Él actúa. Ahí es cuando lo sobrenatural de Dios viene. Ahí es cuando nos damos cuenta que no sabemos cómo, pero el Señor nos pasó al otro lado. Que no sabemos cómo, pero logramos pasar esa prueba que creíamos que no íbamos a pasar. Que no sabemos cómo, pero nos levantamos con fuerza, con ideas. Ahí es cuando el Señor nos renueva. Ahí es cuando el Señor nos da estrategias diferentes. Ahí es cuando el Señor nos guía por otros lugares y nos dice, actúa así, de esta manera. Cuando nosotros tenemos nuestra confianza plenamente puesta en el Señor. Y al final, Él es el que nos va a dar la victoria. Entonces, este no es tiempo para rendirse. No es tiempo para desfallecer. Estamos empezando una nueva temporada. Estamos empezando el año 2020, una década nueva. Y no es tiempo de rendirse. Es tiempo de escuchar la voz de Dios cuando nos dice, confía que yo estoy contigo. Confía que yo voy a renovar tus fuerzas. Confía que yo te voy a sacar de ahí. Es momento que nos paremos con más fuerza. Es momento que renovemos nuestros pensamientos. Es momento que busquemos a Dios, que persistamos en la batalla. Porque así como dice Pablo, en Corintios, en 2 de Corintios 4:16, Pablo dice, por tanto, no desfallecemos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Entonces necesitamos buscar al Señor día a día, cada mañana. Cuando estemos mal, cuando sintamos que nuestras fuerzas caen, cuando sintamos que de verdad ya no podemos más, ese es el momento de buscar a Dios. En todo momento, pero ahí aún más. Cuando estemos cansados. Y no está mal decirle, Señor, no puedo más. Renueva mis fuerzas. Pero no es momento de rendirse. Y otra cosa, déjalo actuar. Deja que el Señor actúe. No te adelantes. Si Él te dio una promesa, Él la va a cumplir. Pero déjalo que la cumpla. No lo ayudes. Él no necesita de tu ayuda. A veces cuando nosotros creemos que vamos a ayudar a Dios, es cuando más nos equivocamos. Cuando cometemos los peores errores. Como por ejemplo Abraham, cuando creyó que iba a ayudar a Dios teniendo el hijo con la criada. Y miren todos los problemas que eso nos ha traído hasta el día de hoy. Entonces, vuelvo y repito, es tiempo de seguir adelante, de no rendirse. Y sobre todo de acordarse que cuando hayamos pasado la prueba, podamos mirar atrás y decir, hasta aquí me trajo el Señor. Y podamos dar gracias en ese momento. Y reconocer que si estamos aquí, es porque el Señor nos ayudó. Porque el Señor renovó nuestras fuerzas y nos ayudó. Y el Salmo 27:14 dice, pon tu esperanza en el Señor. Ten valor y cobra ánimo. Y pon tu esperanza en el Señor. 2 veces lo repite. Confía en Él y pon tu esperanza en Él. Y quiero pedirle, iglesia, que se pongan de pie. Y vamos a
orar al Señor en esta mañana. Cierren sus ojos y quiero que cada uno ahí donde está piense en cómo ha sido su vida hasta el día de hoy. Y quiero pedirles también que coloquen cada momento difícil de sus vidas en manos de Dios. Que piensen y que confíen en la palabra que Dios les ha dado, lo que Dios les haya prometido. Estoy segura que a cada uno de los que estamos aquí Dios nos ha dado una promesa. Y hoy vamos a entregar nuestras vidas delante de Él. Señor, estamos aquí en esta mañana, Padre, delante de ti, oh Dios, reconociendo, Señor, primeramente que tú eres quien nos has traído a este lugar, Dios. Reconociendo primeramente que tú eres quien nos has dado fuerza, Señor, cada día. Padre, tú conoces nuestras batallas. Señor, tú conoces nuestras necesidades. Tú sabes, Señor, todo lo que hemos tenido que afrontar. Tú sabes, Señor, cada dificultad en nuestras vidas, Dios. Señor, nuestros problemas familiares, nuestros problemas financieros, Señor, nuestros problemas laborales, personales, aún ministeriales, Señor. Tú los conoces. Solamente tú los conoces, Dios. Y hoy los entregamos delante de ti, Señor, porque no tenemos más fuerzas para seguir luchando. Porque sentimos, Señor, que estamos cansados. Porque quizás no encontramos estrategias, Señor, nuevas para salir adelante. Padre, hoy colocamos delante de ti, Señor, nuestras vidas, nuestra familia, Señor. Las colocamos delante de ti, Dios. Y te pedimos que seas tú trayendo nuevas fuerzas a cada uno de nosotros. Señor, así como tú has dicho en tu palabra, Señor, que renovarás nuestras fuerzas. Hoy te pedimos nuevas fuerzas, Señor. Que cada día podamos levantarnos con un propósito. Que cada día podamos levantarnos, Señor, creyendo que tú eres quien vas a darnos la victoria. Que tú eres quien vas a guiarnos, Señor, a conseguir la victoria, Padre, cada día. Señor, creyendo que tú nos vas a hacer volar como las águilas. Señor, que tú nos vas a levantar a lugares altos, que tú nos vas a dar lugares de poder, Señor, de reino, que tú nos vas a dar la victoria, Señor. Padre, hoy te pedimos que tú nos levantes, Señor, que tú nos hagas volar, Señor, a donde quieres tenernos, a lugares cada vez más cerca de ti, oh Dios. Ahí queremos estar, Señor, cerca de ti, en lugares altos, Padre. Señor, colocamos nuestras vidas delante de ti en esta mañana. Declaramos nuevas fuerzas, Señor. Señor, yo declaro nuevas fuerzas sobre tu iglesia. Declaro que su fe se aumenta, Señor. Declaro que en cada situación por donde ellos pasen van a recordar tu palabra, Señor. Y van a recordar que si confían en ti, tú los levantarás. Que si confían en ti, tú los harás volar como águilas. Que si confían en ti, tú los llevarás a lugares grandes. Tú les entregarás, Señor, proyectos. Tú les entregarás, Señor, presas que ni siquiera imaginaban. Tú les entregarás nuevos cargos, Señor. Tú les entregarás, Padre, de lo mejor, que es lo que tienes preparado para ellos, Dios. Señor, coloco tu iglesia delante de ti. Coloco tu iglesia delante de ti, Señor. Coloco sus manos, Padre, delante de ti para que tú los levantes. Para que tú las levantes, Señor, así como un día levantaban las manos de Moisés cuando ya estaba cansado. Señor, hoy coloco las manos de tu iglesia delante de ti, Padre, para que tú les des nuevas fuerzas, para que tú los levantes y para que tú los remontes a lugares altos y a lugares especiales, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Nunca me abandona. Dios conmigo está. Dios conmigo está. Nada me destruye.
nadie me derrota. Dios conmigo está, Dios conmigo está. Levante sus manos y créalo de Dios verdad. está a mi lado, nunca me abandona. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Dios conmigo está, Dios conmigo está. Nada me destruye, nadie me derrota. Dios conmigo está, Dios conmigo